Cuando Jesús se les acerca en el camino y le dice: ¿de qué están hablando? Ellos no le dicen: estamos hablando de la copa, estamos hablando del mundial. ¿Viste el partido de anoche? No, que es malo hablar de eso. No están hablando de la finca que acaban de adquirir, y no es malo hablar de eso. Pero su conversación gira alrededor de lo que más le importa. Y van caminando y están hablando de lo que sucedió. Y cuando Jesús se les acerca, le empiezan a contar a esta persona que supuestamente no sabe nada de lo que ha pasado, de cómo Jesús era hombre justo, era un profeta, y lo injusto que fueron con él y cómo lo crucificaron. Le invito que tome su Biblia y vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer varios pasajes. Entonces le animo a no cerrar su Biblia. Vamos a leer bastante, porque este es uno de los pasajes más interesantes, y pudiéramos hacer toda una serie de mensajes solo sobre lo que está aquí en Lucas 24, y estaremos leyendo a partir del versículo 13. Pero antes quiero decirle que Jesús es el Rey resucitado que triunfó sobre la muerte. Estamos aquí esta mañana porque la tumba está vacía, y Jesús resucitado fue reconocido por sus discípulos, fue validado por las Sagradas Escrituras. Es decir, se predicó o se anunció, se profetizó de eso en el Antiguo Testamento, que eso sucedería. Fue validado por las Sagradas Escrituras, y ahora Jesús está en su trono reinando desde majestad. Y esa gran verdad, la verdad de que Jesús resucitó, cambia nuestra fe, cambia nuestra teología, cambia nuestra vida. La resurrección cambia nuestras palabras, nuestra práctica. La fe basada en una resurrección lo cambia todo. Y aquí en Lucas 24 hay un relato de dos discípulos que van caminando y tienen una experiencia con un individuo que al inicio no lo reconocen. Este tercer hombre que se une a ellos en el camino es Jesús, pero no lo reconocen al inicio. Más adelante se dan cuenta que era el Jesús que hace 3 días atrás lo vieron colgado en una cruz y sepultado. Leamos lo que dice Lucas capítulo 24, empezando en el versículo 13. Dice: he aquí el mismo día, es decir, el domingo de resurrección. Es hoy más tarde, en la tarde, el mismo día de resurrección. 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús, repita conmigo, el mismo Jesús, otra vez, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, es decir, de los 2 discípulos. Sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Y antes de seguir, mis hijas me preguntaban esta semana: papá, ¿cómo es que no lo reconocieron? ¿Cómo es que iban con él y no lo reconocieron? Vamos a abordar eso un poquito más adelante. Versículo 17. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan?
y se detuvieron con semblante triste. Y respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Es interesante cómo de vez en cuando Jesús nos trata y las conversaciones que tiene con nosotros. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Versículo 21. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles. Y dicho sea de paso, no era una visión, era un ángel literal, los cuales le dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oh insensatos, les dice. Y me puse a ver qué dicen las otras traducciones. La traducción en lenguaje actual dice: ¿tan tontos son ustedes? Imagínense que esta mañana nos diga eso Jesús. No, Jesús no haría eso. La traducción en lenguaje actual: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? La Nueva Traducción Viviente dice: ¡qué necios son! ¿Cuántos son necios? Ok. ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas han dicho? La Nueva Biblia Viva dice: ¡qué torpes son ustedes! ¿Qué corazón tan lento tienen para creer? La palabra de Dios para todos dice: no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer? Ahora uno dice: bueno, Jesús se lo dijo a ellos. ¿Por qué le dijo eso Jesús a ellos? Porque le dice: ¿por qué no creen las escrituras? No les está diciendo que tontos que son, que no creen en la resurrección. Les dice: qué tontos que son por no creer la Biblia. Entonces Jesús cree que si usted no cree la Biblia, usted es, póngale ahí lo que usted. Entonces yo le animo a que trate de todo corazón a creer lo que dice la Sagrada Escritura. Si no le cree a los demás está bien, pero crea este libro. Y estamos aquí esta mañana porque creemos lo que dice la palabra de Dios. Hoy a nosotros Jesús no nos dice: casa de mi gloria, qué tontos que son que no creen. Podemos decir: creemos. Otra vez, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que se enterara y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Oiga, qué poderoso.
empezando desde el Pentateuco, los primeros 5 libros, desde Génesis, Jesús empezó a enseñarles cómo cada escritura apunta hacia Él y hacia el hecho de la resurrección. Les dio una enseñanza magistral. Oh, por escuchar a Jesús darnos una enseñanza bíblica doctrinal. Y empieza desde Moisés y todos los profetas. Les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. Y dicho sea de paso, son 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Si usted, un promedio, claro, depende de qué tan rápido usted camina, depende de lo rápido que usted llegará, pero un promedio son aproximadamente unas 2 horas y media de camino. Pero yo sospecho que al ir caminando ellos, porque cuando se detienen a decirle a Jesús, que no sabían que era Jesús, pero se detienen a decirle: ¿qué onda? ¿Debajo de qué piedra has estado? Bueno, no le dijeron eso, pero eres el único que no se da cuenta lo que pasó este fin de semana aquí en Jerusalén. Se detienen y luego van platicando. Entonces yo sospecho que les tomó de 3 a 4 horas mientras van caminando, porque no están haciendo ejercicio, no van a un paso rápido, y están hablando de las cosas que ellos conocen, porque conocen las Sagradas Escrituras, pero no han atado cabos, no han unido lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento con lo que acaba de ocurrir este fin de semana en Jerusalén. Entonces Jesús empieza a tomar, ya es la tarde, y Jesús toma el tiempo al ir caminando con ellos a desglosarle esto. Versículo 28. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, Jesús, como que iba a seguir el camino. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. Por eso nosotros acabamos de tomar el pan también. Tomó el pan y lo bendijo y les dio. Versículo 31. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Oh, por estar caminando con ellos también nosotros, ¿verdad? Versículo 33. En la misma hora, en ese momento, ahora ya era tarde cuando van caminando, y si se tomaron 3, 4 horas para llegar, ya era noche para seguir avanzando. Estamos hablando de eso de las 5, 6 de la tarde, 7. Y le dicen a Jesús: mejor quédate con nosotros esta noche. Y en ese momento Jesús se revela como el maestro, el Jesús que tanto ellos están anhelando por lo que sucedió el fin de semana. Y luego desaparece, y dice el versículo 33: en la misma hora, es decir, en la noche, se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Ese fue el viaje más rápido. Ahora sí, ya no les tomó las 2 horas y media o las 3 o las 4 horas. Yo creo que ellos llegaron en 2 horas o menos, porque yo sé cómo algunos de ustedes andan, cómo manejan, y ellos van porque llevan un gozo. Hasta este momento solo saben que unas mujeres fueron al sepulcro
y que un ángel les dijo que él no estaba ahí, y después uno de los discípulos fueron, pero nadie lo ha visto. Nadie ha tenido contacto con él, dicen ellos, y van de regreso a decirle a los discípulos lo que ha sucedido. Y esa misma hora regresan a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, a quienes decían, versículo 34, verdaderamente es cierto, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Ahora, y en su Biblia, si usted tiene una de esas Biblias que divide los diferentes relatos, ahí hay una división. Y el título en mi Biblia dice Jesús se aparece a los apóstoles, pero ahí debemos de borrar eso, porque lo que acabamos de leer y lo que vamos a leer es un solo relato. Ahí están diciéndoles, y esto sucedió, se nos apareció Jesús. Y luego el versículo 36, mientras hablaban esa misma noche, cuando regresan a Jerusalén, mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, hola. Paz a ustedes. ¿Por qué lo primero que les dijo fue paz? ¿Qué haría usted? Si usted vio arrestar a Jesús, se lo llevaron, lo enjuiciaron ilegalmente el jueves en la noche para crucificarlo el viernes, enterrarlo inmediatamente y terminar con este hombre. Y todos saben lo que ha sucedido. Sus corazones están destrozados. Los discípulos, menos uno, pasaron encerrados con miedo. Y cuando estos dos van a Emaús, regresan volados y se encuentran a los demás también encerrados con miedo. Y sabemos que en este momento no está Simón, no está Tomás ahí, porque después Tomás dice, no les creo. Cuando le cuentan, vino Jesús, no les creo hasta que no meta yo mi dedo. Entonces este es el relato donde Jesús se le aparece y están ahí reunidos. Él está contando a los discípulos lo que sucedió y de repente ¡pum! Se aparece Jesús. Pasa a ustedes. Versículo 37. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpen y vean. Pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Si quieren saber y convencerse que no soy un espíritu, tóquenme, dice. Y al decir esto mostró las manos y los pies. Y los discípulos, como son rápidos para creer, mira el versículo 41. Y como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dijeron un pedazo de pescado asado. Un día de resurrección más adelante. Hoy no hay ni café. Entonces, pero un día más adelante, un día de resurrección, vamos a tener un asado de pescado. Y verá que la gente que no se levanta a las 3 de la mañana se va a levantar ese día para estar aquí.
Le dieron un pedazo de pescado asado. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Mire, queridos hermanos, si este domingo de resurrección usted en lo más profundo de su corazón, usted confiesa y dice: Pastor Natán, mire, yo he intentado leer la Biblia, pero es que no le entiendo. Es que yo leo y más bien me empiezo a dormir. La inmensa mayoría de creyentes no tienen una disciplina diaria de estudiar la Biblia, mucho menos leerla. Y muchos dicen: es que no lo entiendo, no sé qué significa esto y lo otro. Usted pídale a Dios hoy: Señor, esta es la última vez que yo leeré la Biblia sin entendimiento. Dame entendimiento. Y Dios le dará entendimiento. Dios le dará entendimiento. Y si usted también ingresa al SEM, usted aprenderá a desempacar la palabra del Señor. Usted dice: pastor, ¿cómo usted puede tomar un pasaje y lo desempaca y nos enseña lo que? Usted lo puede hacer también. Eso no es un don que yo tengo. Yo no nací así. Usted puede aprender a interpretar, a leer, a entender, a desglosar, a desempacar la palabra del Señor y aplicarla a la vida cotidiana. El Espíritu Santo nos ayuda a eso, y usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Jesús. Les abrió el entendimiento para que vieran que lo del Antiguo Testamento tiene que ver con lo que acaba de ocurrir. Y les dijo, versículo 46, y les dijo, ahora note esto, ya vamos a terminar, note esto: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Versículo 47, y significa, ojo, que no ha terminado de decir el por qué todo esto ha sucedido. No ha terminado de explicar lo que está escrito, lo que acaba de ocurrir, y dice, y lo que va a continuar diciendo: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, incluyendo a Nicaragua, comenzando desde Jerusalén. Es decir, usted no puede aislar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Usted no puede separar lo que ocurrió y las profecías y lo declarado por Dios a través de Moisés y los profetas con lo que sucedió ese fin de semana en Jerusalén y ese domingo de resurrección. Y usted tampoco puede separar lo que dijo Moisés, los profetas, lo que ocurrió ese fin de semana y ese día de resurrección con lo que ahora nosotros estamos haciendo alrededor del mundo, que es predicar a Jesucristo, predicar el arrepentimiento, la necesidad de que cada persona se acerque a Jesucristo y que lo hagamos no solo aquí en nuestro contexto, sino en todas las naciones. Entonces, cuando usted apoya misiones, cuando usted da su ofrenda misionera, usted está cumpliendo con el propósito de la resurrección. Cuando usted apoya a dar su testimonio, a ir al círculo de amistad, a predicar, a regalar un tratado, a contarle a alguien
de Jesucristo, lo que usted está haciendo está cumpliendo con Moisés, los profetas y la resurrección. No ha terminado esto. No es cuestión que resucitó y ya. No es que resucitó y ya, ganamos, se terminó. No, esto sigue. Ahí está el versículo 46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el evangelio y toda remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos por el poder de lo alto. El bautismo del Espíritu Santo es tan necesario en su vida. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, mire, de todo corazón, yo le animo a que usted lo busque. Pídele a Dios: Señor, dame ese bautismo, lléname con tu Espíritu. Otra vez, es la continuidad. Y desde Génesis capítulo 3, yo creo que ahí empezó Jesús, cuando dice que desde Moisés, está hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los primeros 5 libros. Desde Moisés y los profetas enseñó como cada profecía, cada cosa que ocurría tenía que ver con lo que él acababa de experimentar, con su muerte, con su resurrección. Y yo creo que empezó en Génesis 3, donde el Señor le dice a Adán, a Eva y a Satanás que vendrá el momento en que la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y esa simiente de la mujer es Jesús, pero que la serpiente iba a morder su calcañal. Eso es lo que pasó el viernes, antes de lo que está pasando aquí. Eso sucedió. Y desde entonces yo creo que Jesús empezó a decir: ¿no se acuerdan que Jesús le dijo a Adán, a Eva y al diablo que esto iba a suceder? Y empieza a desglosar. Mis hijas me preguntaban: papá, pero ¿cómo es esto de que? ¿Cómo no lo van a reconocer? ¿Cómo es esto que no lo reconocía? ¿Era porque estaba disfrazado de alguien más? ¿O era? Y yo no sé, pero tengo una idea. Yo no sé por qué, pero imagínese, yo no sé quién es la persona más famosa que usted conoce o que supo bastante de su vida que falleció. Puede ser algún familiar, algún ser querido, puede ser alguna estrella de deportes, del cine, o algún personaje muy conocido por la sociedad, y fallece, y la noticia sacude porque fulano o fulana de tal murió. Y luego todos los medios relatan de los preparativos del funeral. Se hace el funeral, están las imágenes del ataúd, las imágenes de las flores, y la gente yendo a honrar la vida de la persona que falleció, y todo el mundo sabe lo que sucedió. Usted regresa a su casa, pasan unos días, y luego después usted, la semana siguiente, va al supermercado a comprar la provisión para la semana, y usted está ahí en el supermercado empujando el carrito, y allá adelante usted ve a quien murió. Usted no dice: resucitó, ¿verdad? Usted lo ve y dice:
¿cómo se parece a fulano de tal? ¿Cómo se parece? Porque usted está convencido en su mente y su corazón, en convicción, de que la persona murió. Entonces usted nunca diría resucitó, sino que usted ya se parece. Y si era un ser querido, alguien que usted amó desenfrenadamente, como ellos amaron a Jesús, el dolor, el trauma, el luto ciega. Si usted ha perdido a un padre, una madre, usted sabe lo que estoy hablando. Es tan doloroso que usted no piensa en otras cosas. Y ellos están en esta condición. No es que Jesús llegó disfrazado y se parecía como alguien distinto. Simplemente ellos estaban tan traumatizados por lo que ocurrió. No lo reconocen. Y yo me imagino también que otro de los factores es la mayoría de la gente que me conoce, la gran mayoría de la gente que me conoce así, como usted me ve, con un micrófono en la mano, con un saco, a la par de un púlpito. Y cuando piensan en el pastor Natán, usted así me ve. Entonces, si usted me ve en la ferretería y ando en short, en camiseta, usted dice: en algún lugar he visto a este tipo, ¿verdad? En algún lugar lo he visto. ¿Dónde lo he visto? Porque el contexto es distinto a donde siempre me ven. Siempre me han visto aquí, me han visto en las redes, aquí, pero no me han visto en una ferretería. Entonces el contexto también nubla. Hay varias razones, pero quien estaba ahí y no estaba jugando con sus emociones, no estaba jugando con su dolor, no estaba jugando con la vista de los hombres, el que estaba ahí era Jesús. Y yo creo que por eso fue un poquito sarcástico al inicio. ¿Qué sucedió? ¿Qué cosa hablan? ¿Qué cosa pasó este fin de semana? Como para que lo vieran y dijeran: eres tú. Pero estaban tan traumados. Mire, pudiéramos pasar toda la mañana viendo esto. Y hay muchas cosas que nos enseña este pasaje. Y hay muchas cosas, como le dije, la resurrección todo lo cambia. La resurrección cambia muchas cosas. Pero yo al leer esto y estudiar esto, hay tres cosas. Y solo se los voy a mencionar y luego quiero orar por usted. Aquí hay tres cosas que nos enseña este pasaje que la resurrección cambia. Lo primero es: la resurrección de Jesús cambia nuestras conversaciones. Es lo que está sucediendo cuando están caminando. Cambian nuestras conversaciones. Cuando Jesús se les acerca en el camino y le dice: ¿de qué están hablando? Ellos no le dicen: estamos hablando de la copa. Estamos hablando del mundial. ¿Viste el partido de anoche? No que es malo hablar de eso. No están hablando de la finca que acaban de adquirir. Y no es malo hablar de eso. Pero su conversación gira alrededor de lo que más le importa.
Y van caminando y están hablando de lo que sucedió. Y cuando Jesús se les acerca, le empiezan a contar a esta persona que supuestamente no sabe nada de lo que ha pasado, de cómo Jesús era hombre justo, era un profeta, y lo injusto que fueron con él, y cómo lo crucificaron, cómo murió, cómo lo sepultaron. Y es más, dicen, hoy es el tercer día. Y aquí vamos. Están hablando de Jesús. La resurrección cambia nuestra conversación. Qué lindo sería que el día de hoy, con todas las personas con quien usted hablara, usted le hablara de esto. Oye, ¿sabes qué día es hoy? Ahora, no le tiene que dar una cátedra. No empiece como Jesús, desde Moisés y los profetas hasta. Pero, ¿sabe qué día es hoy? Ay, perdón, es tu cumpleaños, se me olvidó. No es mi cumpleaños. Es algo mejor que mi cumpleaños. ¿Cómo que mejor que tu? Sí. Hace 2000 años, hoy, un día como hoy, Jesús resucitó. Ah, vos, Jesús el religioso. No, Jesús el creador del universo. Pero no es que no se sabe ni cuándo nació ni cuándo murió. Bueno, no sabemos cuándo nació, pero sabemos exactamente cuándo murió y cuándo resucitó. Y si me das un minuto, te cuento lo que Él hizo en mí, y luego cuentes lo que Dios hizo en usted. La conversación no fue solo de los detalles de la resurrección, también fue sobre lo que se suponía que Él era, su vida, su muerte, su significado. Queridos hermanos, la resurrección es tan impactante hoy como fue aquel día. No trate la resurrección como una fría verdad histórica. No. No permita que su comprensión de lo que usted ya conoce de la Biblia, de Jesús, de sus experiencias con Jesús, opaque o nuble lo que ocurrió ese día y lo importante que es la resurrección. Y le animo, algunos de ustedes necesitan reevaluar sus conversaciones. Tenga cuidado de qué habla. Mire, yo me puedo sentar con cualquier persona y hablar de cualquier tema. Me siento con un emprendedor y hablo de cómo emprender. Me siento con un empresario y hablo de cosas de la empresa. Me siento con un financiero y puedo hablar de cómo funcionan las finanzas. Pero ¿sabe cuál es mi tema favorito? Hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y cuando me siento con esas diferentes personas y hablo de sus carreras o de sus oficios, siempre busco cómo entretejer lo que Dios quiere hacer por ellos. Y si a un emprendedor ha logrado éxito sin Dios, imagínese el requete mega archi éxito que lograría si tuviera a Dios bendiciendo todo lo que hace. Nuestras conversaciones cambian. La segunda cosa que veo en este pasaje es que la resurrección de Jesús cambia nuestro estudio de la Biblia. Cambia nuestro estudio bíblico, cambia cómo leemos la Biblia. Manteniéndose en modo sigiloso con sus discípulos, Jesús
los llamó a ellos, dependiendo a cómo lo dice su versión, insensatos, tontos, necios, porque leían sin escudriñar, leían por leer sin estudiar. Y el Señor les dice: ustedes deben de tener una intencionalidad al leer. Por eso, al leer este pasaje, lo leímos bastantes versículos, pero lo hicimos hoy porque deseaba yo que en esta mañana usted viera que es más que leer un relato. Es extraer de ese relato, de esa experiencia, esas cosas que cambian la vida. Y Jesús les da una gran cátedra sobre cómo estudiar, cómo leer la Biblia. Si hubiera alguna conversación de estudio bíblico, si hubiera algún mensaje predicado, alguna enseñanza en un círculo de amistad, algún desglose bíblico de alguna enseñanza, lo que yo más anhelaría es haber estado caminando ahí silenciosamente, sin dar mis opiniones, solo escuchar a Jesús desglosar las Sagradas Escrituras. Muchos de ustedes me han dicho: Pastor Natán, me bendice escucharle, porque usted toma la palabra y usted predica y me bendice escuchar. Imagínese escuchar a Jesús. Ni a los tobillos le llego yo a Jesús, ni su predicador favorito en las redes le llega a los tobillos a Jesús. Y Jesús aquí. Si usted dice: es que usted es expresivo, más expresivo es Jesús. Jesús no va a estar sentado así como usted ve en The Chosen. Perdón, dije eso en voz alta. Fue el mejor estudio bíblico jamás realizado. El Antiguo Testamento lo prometió, se profetizó sobre este asunto, dice Jesús, la resurrección. Y aquí estoy. Mi consejo para usted es que cada vez que usted lee la Biblia, estudie la Biblia, lea la Biblia teniendo en mente la resurrección. Observe cómo Dios ha llevado a su pueblo a través de las experiencias del Antiguo Testamento. Cada cosa, desde el sacrificio de Isaac al encarcelamiento de José, al foso de leones de Daniel. En cada uno de esos relatos se traslada hacia la resurrección. Sus devocionales personales, sus estudios bíblicos familiares, sus clases aquí en los diferentes ministerios de la iglesia, en los círculos de amistad. Cada vez que usted abre la Biblia, tenga en mente: todo apunta a Jesús. La resurrección cambia cómo estudiamos la Biblia. Y la tercera cosa, la resurrección de Jesús cambia nuestro testimonio. Usted no es un religioso más. Usted no es un cristiano más. Usted no es una persona de fe más. La resurrección cambia todo. Cambia aún nuestro testimonio. Cuando Jesús reveló su verdadera identidad a sus discípulos, les enseñó una verdad extremadamente importante. Su presentación del evangelio, cuando Jesús está contando esto, explica cómo sus vidas cambiarán de verdad
y la continuidad de lo que se empezó desde Moisés, los profetas, lo que pasó ese fin de semana y todo lo que va a suceder. Por eso hice énfasis en el versículo 47 que leímos: y que su nombre se predicara, que se predicara el nombre de Jesús, que se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados, el perdón de pecados en todas las naciones, a toda persona. Entonces usted no solo está hablando de algo histórico. Cuando usted le habla a alguien de Jesús, cuando usted comparte su fe, cuando usted invita a alguien a la iglesia, usted no solo está compartiendo algo histórico de lo que pasó aquí en este libro miles de años atrás. Usted está compartiendo con ellos una continuidad constante de lo que es la obra de Dios, el trabajo de Dios en nuestra vida. Esto es más grande que usted. Esto es más grande que yo. Esto es más grande que una nación. Esto es más grande que el planeta Tierra. Esto es algo eterno. Y Jesús dice: el testimonio de ustedes y lo que profetizaron en el Antiguo Testamento, mi resurrección, mi muerte y resurrección, es para que se predique el arrepentimiento y la remisión de pecados en mi nombre a todas las naciones, comenzando en casa, en Jerusalén. No se pierda eso. No se pierda eso. El arrepentimiento no solo significa alejarse de pecado. Ahí empieza, pero eso no es todo. El arrepentimiento también significa caminar con Jesús. Entonces, ¿cómo maneja usted sus finanzas? ¿Las maneja porque al final del día son sus reales y usted puede hacer lo que usted quiera? ¿O maneja sus finanzas con vista de todo lo que ha pasado en la resurrección? Que hay un propósito más grande por el cual Dios le dio ese trabajo, ese empleo, ese negocio, ese emprendimiento, esa sabiduría, esa carrera, esa maestría. Hay un propósito más grande. ¿Cómo está honrando usted con ese doctorado? El arrepentimiento y el perdón, la predicación de Jesucristo no debe de ser algo susurrado, secretado. Debe de ser algo anunciado públicamente. Mire, cuando yo estaba en la secundaria, tengo un hermano menor que también estaba en la secundaria, y él y yo, en cuanto a nuestra fe, éramos polos opuestos en el público. Los dos amábamos increíblemente a Dios, comprometidos con Dios. Los dos teníamos cargo de liderazgo en la iglesia, teníamos responsabilidades. Entonces no éramos de esos cristianos a medias. Usted sabe, hay cristianos a medias, que un día con los cristianos son cristianos y con los del mundo son mundiales. No, éramos genuinos. Pero en el caso mío, en público, yo era penoso en mi fe. Y yo no le contaba a la gente que era cristiano. Si me obligaban a que les dijera, pues les decía.
hasta cierto punto me avergonzaba un poquito. No me avergonzaba entre los hermanos. Yo también decía gloria a Dios. Y cuando gritaban desde el púlpito, ¿quién vive? Yo era el primero, Cristo. Y hizo la gloria. Pero en público, si alguien gritaba, ¿quién vive? Yo diría, ¿quién? Mi hermano no. Qué bárbaro. A Raimundo y todo el mundo él le contaba que él era cristiano y lo que Jesús había hecho en su vida. Y la gente me decía, ¿y él es tu hermano? Sí. ¿Y vos también sos cristiano? Decime la verdad. Sí. Y él a una mosca le evangelizaba. Mire, si se movía, como él decía, es que el evangelio es para toda creación. Entonces, sin pena. Y Dios lo usó para fundar ministerios cristianos estudiantiles en el colegio, en la secundaria. Varios capítulos de ministerios y de cosas estudiantiles. ¿Y sabe cuántos inicié yo? 0. ¿Sabes a cuántos asistí yo? 0. Qué pérdida de tiempo. Ahora estoy tratando de redimir el tiempo. Ahora estoy tratando de fundar iglesias en donde, no por cuestión de culpabilidad o nada de eso, no. Pero yo he estado en ambos lados de la moneda, de lo que es ser temeroso a compartir su fe y lo que es ser agresivo a compartir su fe. Encuentre su lugar. Alguien está esperando que usted le dé una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Alguien está esperando que usted diga, voy a estar orando por ti. Le dije a alguien en estos días que me compartió una necesidad y yo todos los días llevo una lista de cosas que oro y le dije, te voy a poner en el punto número 1 en mi lista de oración. Y me dice, ¿de veras? Todos los días voy a estar orando por ti. Le cambió la vida solo decirle eso, y lo he estado haciendo. Ahora no tuve que buscar aceite ungido y ahí orar y poner manos, bañarle en aceite y, en el nombre de Jesús. Estamos en público. Eso no es necesario. Lo que es necesario es, yo me uno a ti, me uno a tu lucha, me uno a tu situación y me uniré también a tu fe, que Dios va a responder. Con que usted solo haga eso, le cambia la vida a alguien. Y cuando Dios le responde, van a decir, hey, llévame a tu iglesia. No, ¿y por qué? O le pregunte, ¿por qué? Lo reclamen, mejor dicho, ¿por qué no me invitas a tu iglesia? Vas todos los domingos y a mí no me invitas. Pídale perdón, tenés razón, perdóname. El evangelio, la resurrección, lo cambia todo. ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo hoy? ¿Qué cosas tiene usted que ajustar? ¿Qué cosas necesita cambiar? ¿Qué cosas necesita usted rendirle al Señor? Le invito a que se ponga sobre sus pies.